Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar una riquísima birria. A petición de una suscriptora que se llama Ana Curiel, vamos a preparar una riquísima birria y espero les guste, así que acompáñenme en este video y vamos a prepararla. Para esto vamos a ocupar lo siguiente. Vamos a ocupar aproximadamente unos 10 chiles guajillos, un chile ancho, 6 chiles de árbol. También vamos a ocupar una cucharadita, estoy ocupando de estas cucharitas. Entonces vamos a ocupar comino, 4 clavos, una cucharadita de pimienta negra, van a ser unas 6 pimientas gordas y 2 cucharaditas de orégano. Esto va a ser para el adobo o el chilito que vamos a preparar. Y para ello también vamos a ocupar 4 jitomates medianos, media cebolla, 2 dientes de ajo, si los están viendo son dientes de ajo grandes. Vamos a ocupar también para nuestro consomé un tazoncito de garbanzo. Para esta receta también vamos a ocupar, yo aquí tengo 2 kilos de carne de res, la birria es de res, la vamos a preparar ahora y yo escogí chambarete, también escogí espaldilla, que es una carne muy suave. Estas carnes pues son muy suaves y muy jugosas también, así que por eso lo voy a preparar con esto. Si ustedes quieren echarle un huesito para que le dé sabor, lo pueden hacer sin ningún problema. Miren, pues yo pedí un huesito para darle sabor a mi birria. Sí, bueno, pues esta carne ya está bien limpia, está escurrida y la vamos a preparar ahorita. Le voy a agregar sal para irla condimentando. Bueno, vamos a agregar sal a nuestra carne para que se vaya condimentando. Antes de agregarla a nuestra agua, la vamos a salar para que vaya agarrando saborcito. Y la vamos a dejar así un rato hasta que hierva nuestra agua. Vamos a poner nuestra olla al fuego y yo aquí estoy llenando mi olla a 3/4 de la olla, le agregué de agua y vamos a dejar que hierva. Mientras hierve nuestra agua vamos a preparar nuestro adobo, así que vamos a picar todo lo que vamos a necesitar. Para esto también vamos a ir limpiando nuestros chiles. Les vamos a quitar toda la pepita. Se pueden poner unos guantes. Yo realmente no los uso. Como ven, esto es muy fácil de limpiar. Aquí vamos a quitarle también al chile ancho y a los chiles de árbol solo la pepita que se pueda retirar. Eso es lo que le va a dar picor a nuestra birria. No queremos que quede muy insípida porque pues ese es el objetivo de comer algo rico y picosito. Los vamos a enjuagar y después los vamos a cortar en trozos o en porciones más pequeñas para llevarlos a freír. Aquí mis chiles, bueno, pues ya los enjuagué como ven y los voy a cortar en trozos más pequeños para llevarlos a freír. Y vámonos a freír nuestros chiles y nuestros jitomates. Estos también los voy a cortar en trozos más pequeños para poder freírlos. Para que no se moje mucho, nos vamos a poner un poquito aquí. Bueno, pues entonces ahorita ya nos podemos ir a nuestra estufa porque vamos a preparar todo esto. Vamos a agregar un poco de aceite. Vamos a agregar aquí nuestra cebolla para que se vaya acitronando.
y nuestros ajos. Vamos a dejar así hasta que se haga transparente la cebolla. Que déjenme decirles que realmente cada quien tiene su estilo como de preparar la birria, Yo la preparo así, pero ya dependiendo de cómo ustedes quieran, si quieren agregarle algo más. Hay quienes le agregan chipotle seco también. Pero bueno, también cambia un poquito el sabor y así nos queda riquísima. Si ven, aquí ya empezó a hacerse un poquito transparente, pero vamos a dejar que dore un poquito el ajo. En este momento le vamos a agregar nuestros chiles para que se vayan dorando un poquito. Vamos a agregar el chile. Y esto empieza a oler delicioso porque ya se empezó a dorar nuestro chilito. Empieza a oler a birria, amigos. No se imaginan, va a quedar súper rica. Miren, los ajitos ya se empezaron a dorar. Esto dura aproximadamente unos 2 minutitos en lo que están aquí removiendo sus chiles. Es relativamente rápido, no lleva más tiempo. Y ahorita voy a agregar mis jitomates. Ya los partí, ya los corté en porciones más pequeñas. Y bueno, se los voy a agregar y vamos a ir igual moviendo para que se vayan cocinando. ¿Qué tal? Ya huele mucho más rico. Miren cómo ven, inclusive el chile va cambiando un poquito el color y se va como inflando un poquito porque pues obviamente se está dorando. Iba a utilizar mi sartén preferido, pero luego me hacen bullying, así que utilicé este. Este platillo es muy típico de México, se consume y se vende por cualquier parte, puestecitos, en locales, en restaurantes de aquí de México. Y como les comentaba, cada quien tiene pues como un estilo particular de preparar este platillo. Pero bueno, es mucho más rico prepararlo en casa, así con tantas cosas ahora con lo de la pandemia, y pues llevamos este platillo hasta sus hogares para que lo puedan preparar, y también pues significa que es en menor costo. Entonces miren, pues nuestro jitomate ya está cocinándose. Vamos a agregarle en este momento también las especias para que también vaya agarrando esto más sabor, un sabor riquísimo. Estas especias pues como vieron las agregué enteras, a veces las muelo en el molcajete, pero esta vez las voy a hacer así por si no tienen un molcajete, no hay ningún problema. Las voy a agregar enteras y posteriormente ahorita las vamos a licuar con la licuadora. Pero antes le voy a agregar agua para que esto se vaya cocinando y vaya quedando riquísimo. Aquí si se dan cuenta le voy a agregar otra tacita de agua porque quiero que cubra perfectamente nuestros chiles y estos se hidraten muy bien. Vamos a dejar que todo esto hierva y esto se va a cocinar aproximadamente en unos 5 minutos. Entonces bueno, lo vamos a dejar así, que hierva un ratito. Aparentemente se ve muy difícil, pero no. ¿Qué creen? Déjenme contarles que ayer me pusieron la vacuna, fui a que me vacunaran y la verdad no quiero hacer un platillo que me cueste mucho trabajo, y esto realmente no cuesta mucho trabajo. Realmente es muy fácil, es muy rendidor este platillo. En este día que no tengo nada de ganas así como de preparar algo muy elaborado, pues preparé esta rica birria. Y pues ¿qué creen? Que pues a mí se me inflamó el brazo con la vacuna. No sé a ustedes cómo les fue, pero la verdad es que esta es mi tercer vacuna, mi refuerzo. Y pues la verdad me siento bien, no tuve muchas molestias. Pero bueno, pues aquí preparando esta riquísima birria. Amigos, pues vamos a esperar un ratito a que hierva nuestro chile para nuestra birria. Y les quiero mandar saludos a todos los que me dejaron comentarios. Les mando saludos a todos, en especial a Ana Morales, Mari Osorio desde la Ciudad de México, Blanca Morales, Marta Guevara, Ursina Dávila, Elvia Ochoa, Tisha Mójica, Marilú Olivares,
Muchas gracias a todos ustedes por suscribirse al canal. Rocío de Lázaro, Tere Marcor, pues a todos ustedes muchas gracias. ¿Qué más les puedo decir? Que me da mucho gusto que vean mis recetas y espero sigan viendo las recetas y sigan estando en este canal. También si quieren que les mande saludos, déjenmelo en los comentarios para alguna felicitación. Déjenmelo por favor y bueno, pues compartan las recetas con sus amigos y con sus familiares. También compártanme alguna otra receta si es diferente en algún otro estado de México de birria, porque pues como les comento, cada quien tiene su estilo de hacer y de preparar esta receta. Si tienen alguna otra idea o receta, déjenmela ahí en los comentarios. Queda mucho más rica y todo eso, bueno, pues la podemos preparar aquí y compartirla para todos ustedes. Miren, pues aquí ya empezó a hervir nuestros chiles. Vamos a dejar así que hiervan por unos 2 minutitos más para que se hidraten perfectamente. Si se dan cuenta, pues ya quedó perfectamente cocidito, muy suave nuestros chiles, miren, muy hidratados. Pues aquí lo que les quiero mostrar es que los chiles ya están bien hidratados, están súper suavecitos y ya los vamos a apagar para que los llevemos a licuar. Vamos a dejar que se enfríe esto para poderlo licuar. Es que quería yo que agarre como así en su intensidad. Pues miren, nuestra agua ya está hirviendo y así le vamos a agregar nuestra carne. Vamos a echar todo, nuestros huesitos. Vamos a echar nuestra carne. Acuérdense que la carne ya tiene sal. Ya después ya nada más la vamos a verificar a ver qué tanta sal nos falta. Vamos a tapar para que vuelva a hervir. Mientras empiece a hervir nuestra carne, vamos a moler nuestros chiles que ya están un poquito fríos y pues los vamos a llevar a licuar. Miren, todos ya están muy suavecitos. Todo eso se lo vamos a echar a la licuadora junto con el caldito. También acuérdense que lleva nuestras especias y lo vamos a licuar en 2 partes para que se pueda licuar perfectamente. Se me olvidaba algo bien importante. Le voy a agregar 2 cucharadas de vinagre. Y también vamos a agregarle más sal. Y así lo vamos a llevar a licuar. Lo vamos a colar antes de vaciárselo a nuestro caldo. Vamos a llevar a colar para que todo el pellejito se quede aquí. Le pueden echar inclusive un poco de agua o del caldito que les quedó, para que nos vaya quedando únicamente el pellejito. Si ya se dieron cuenta de que ya no se quedó prácticamente el puro pellejito. Y esto lo vamos a retirar. Aquí ya nada más le voy a poner una cucharada de vinagre. Y un poquito más de sal. Y lo voy a llevar a licuar. Pues todo este adobo se lo vamos a agregar a nuestra carne. Esto aquí y vamos. Miren amigos, pues vamos a retirarle aquí toda nuestra espuma a nuestro caldo. Esto acuérdense que no se lo debemos dejar y se lo tenemos que retirar.
Y le vamos a agregar también una taza de garbanzo. Esto es totalmente al gusto, amigos. Si ustedes no quieren su consomé con garbanzo, no es necesario que se lo agreguen. Yo se lo agrego porque sale riquísimo. Y bueno, pues es una buena idea también para degustar nuestro consomé, que también nos los vamos a servir con nuestros tacos de birria. Y así lo vamos a dejar aproximadamente unas 2 horas y media o 3 horas. Acuérdense que la carne de res pues sí tarda un poquito en cocinarse. Entonces pues lo vamos a dejar ahí. Y también no lo vamos a tapar mucho porque si no se nos va a subir, porque a veces se hace una espumita que nos levanta la tapadera, ¿sí? Pero sí es necesario que lo tapemos y que le dejemos un espacio para que vaya cocinándose. Así lo vamos a dejar y nos vamos a esperar 2 horas y media. Vamos a verificar la sal y pues en un ratito nos vemos. Algunos centímetros más tarde. Ya pasaron 3 horas, 3 horas y media prácticamente. Lo revisé a las 3 horas, pero todavía le faltaba un poco, entonces lo dejé media hora más. Y ahorita ya la carne está lista. Vamos a verificar también que esté súper bien de sal. Y ya está listísimo todo, así que le vamos a apagar. Ya no les pasé el video, la imagen, pero le agregué una mitad de cebolla y 2 dientes de ajo más. Y estos dientes pues están grandes. Entonces, ¿para qué? Pues para que agarrara un poco más de sabor. Y ahorita lo que voy a hacer es deshacer un poco mi carne. Miren, ya está muy suavecita. La voy a desmenuzar para prepararme mis ricos tacos de birria. Y pues esto se ve delicioso. Vamos a desmenuzar un tanto de carne para que podamos también, ahorita les voy a decir cómo quedan mucho más sabrosos. Vamos a desmenuzarla. Bueno, pues aquí les voy a mostrar cómo la carne está muy suave, por eso yo las dejé 3 horas y media. Y la vamos a desmenuzar. Ya no nos cuesta trabajo deshacerla, desmenuzarla, porque está súper suave. Verifiquen también su sal, porque sí lleva una buena cantidad de sal, pero también pues obviamente sin pasarnos. Miren, solita se va desprendiendo y esto pues nos va a facilitar llevarla a cocinar para nuestros tacos. Digo cocinar porque pues únicamente le voy a dar una pasadita en el sartén. Ahorita lo van a ver. Como ven, aquí la carne se desprende fácilmente y eso es lo que yo quería. Vamos a retirar esta cebollita y bueno, vámonos nuevamente a la estufa rapidito. Vamos a poner un sartén al fuego. Vamos a dejar que se caliente un poco y ahorita vamos a agregar nuestra carne. Amigos, generalmente esta carne pues la pican en los puestos, la pican en un tronquito con el cuchillo, la pican más finamente, pero pues yo no tengo el tronco, la puedo picar inclusive un poco más fina en mi tabla de picar, pero yo la voy a dejar así. Entonces lo voy a agregar a mi sartén. Y aquí lo que voy a hacer es agregarle un poquito de mi jugo. ¿Para qué? Pues para que se vaya impregnando más de sabor. Eso le va a dar un sabor más delicioso. Inclusive le pueden agregar un poquito más de sal si ustedes quieren. Y esto pues, esto le va a dar muchísimo sabor a nuestros tacos, que es lo único que falta. Aquí pues esto es totalmente casero y lo importante es pues el platillo, y van a ver que esto está quedando súper delicioso. Vamos a dejar que se absorba por unos minutitos.
Este caldito inclusive puede ir a lo mejor un poco más espeso o un poco más picoso, pero todo eso ya es dependiendo de lo que ustedes quieran consumir, de lo que ustedes habitualmente consuman de picante. Ya vieron que ya se va absorbiendo todo el juguito. Yo aquí nada más desmenucé el tanto de carne que voy a ocupar para unos tacos, pero ustedes pueden desmenuzar la mayor parte de su carne si es que van a preparar más tacos. En ese momento le pueden poner un poquito de aceite para sellar un poquito. Y así la vamos a llevar para preparar nuestros ricos tacos de birria. Vamos aquí a calentar nuestras tortillitas. Aquí me voy a preparar mis ricos tacos. Ay. Este platillo es súper delicioso y déjenme les digo que es muy rendidor aparte. Bueno, para esto también nos vamos a servir nuestro rico consomé. Generalmente este consomé nos lo regalan en los puestos de birria. Amigos, pues ya acabamos nuestra receta, nuestra birria deliciosa ya quedó después de 3 horas y media. Acuérdense que yo la dejé con la carne súper suavecita para precisamente preparar nuestros tacos. Y ahora, ¿qué creen? Pues vamos a degustar estos riquísimos tacos de birria, a ver qué tal nos quedará. Bueno, aquí los vamos a preparar y le vamos a poner un poquito de cebolla. Esto es totalmente al gusto, realmente no lleva como que un orden de que o la cantidad de todo esto, pues acuérdense que es una guarnición que va totalmente al gusto y pues le podemos echar la cantidad que nosotros querramos a nuestros tacos. A mí en lo personal pues me gusta mucho con cilantro y con cebolla, así que pues prepárenselo como ustedes quieran. Ahí está. Y le vamos a poner un poquito de limón. Y ya se me está haciendo agua a la boca. Y pues ahorita el limón, acuérdense que está carísimo. Esto es oro verde, así que aprovechenlo, consúmanlo, es riquísimo. Nos aporta también muchas vitaminas. Y pues en los tacos el limón no puede faltar, acuérdense. Y pues aquí también voy a preparar mi consomé. Aquí, ¿qué creen que le falta a mis tacos? Pues le falta una deliciosa salsita. Ya pica, realmente pica la carne, pero miren, yo lo voy a acompañar con una salsita. Esta salsita es de cacahuate, así que en algún otro video se las voy a compartir. Y pues con eso voy a preparar nuestros tacos. Vamos a preparar nuestro consomé y miren, pues así quedó delicioso nuestro consomé. Pudiera no haberle puesto garbanzos, pero esto le aporta un sabor delicioso. Así que yo también a mi consomé le voy a poner un poquito de limón. Ya saben, limón para todo. Un poco de limón, cebollita y un poco de cilantro también. Y así nos queda nuestro consomé. Pues no nos queda más que probarlo a ver qué tal nos quedó. Delicioso. El consomé, acuérdense, se consume súper calientito porque esto es lo que le va a dar el sabor a nuestra birria. Delicioso, los garbanzos se deshacen en tu boca. Vamos a probar nuestro rico taco de birria. Y no saben, estas 3 horas y media fue de tortura porque olía súper rico la cocina.
pero todavía no podía probarlo, así que vamos a probarlo. Ay. Delicioso. Si quieren que le dé un poquito más de picor, agréguenle un poco más de chile de árbol. A mí en lo personal no me gusta mucho el picante así muy intenso, quedó un poco picosito, pero también le dio más picor la salsa que preparé posteriormente. Está súper delicioso. Delicioso. Picosito, picosito. Me encanta. Aparte de este delicioso consomé, no podría faltar nuestra coca. No me están pagando, no estoy promocionando nada, pero pues hay que acompañarlo con lo que más te guste, ¿no? Bueno, yo aquí ya me estoy terminando mis riquísimos tacos de birria. Amigos, yo los invito a que se suscriban a mi canal, es totalmente gratis. Y como se los dije anteriormente, si tienen alguna sugerencia de alguna receta, déjenmelo en los comentarios. Y pues yo los espero en un próximo video. Bendiciones a todos y buen provecho.